sarampión en México. De acuerdo con la dependencia, se han detectado 416 casos probables de sarampión o rubiola, de los cuales 21 fueron diagnosticados con sarampión, resaltando que en el mismo periodo del año pasado solo se confirmaron 7 contagios. Al menos 2 estados concentran los casos confirmados de sarampión, según el dato de la Secretaría de Salud. Chihuahua con 18 personas contagiadas y Oaxaca con 3. Y le agradezco la comunicación al doctor Arturo Martínez, infectólogo. Doctor, gracias por su tiempo. Buenas noches. Hola Juan Pablo, buenas noches y gracias por la invitación. ¿A qué se debe este incremento en los casos de sarampión? Entendemos que uno de los factores importantes que influyen es el tema de la vacunación. Así es, Juan Pablo, lo importante que debemos saber de este brote de sarampión que está prácticamente en el mundo, más enfocado en Estados Unidos, en la región de Texas, es que en México, por ejemplo, la mayor parte de los casos reportados han sido de casos importados, es decir, de gente del extranjero que viene a México y que no tiene el esquema de vacunación completo, prácticamente no lo tiene. Son casos importados, por el momento no hay una transmisión directa en la comunidad aquí en México, pero se está vigilando obviamente los casos de sarampión, porque el riesgo es que en personas no vacunadas, principalmente niños, o que no han alcanzado el esquema de vacunación completo, siempre va a haber riesgo de que se puedan infectar estos niños o niñas si tienen contacto con alguien con sarampión, que usualmente son niños o adultos del extranjero que no están vacunados, que se ha dado mucho esto últimamente y más en Estados Unidos por los movimientos antivacunas. Ahora, doctor, yo siempre me confundo, y no debería ser así, entre el sarampión y la viruela, porque cuando estamos pequeños nos ponen una vacuna que todos recordamos. ¿Cuál es? ¿La de la viruela o la del sarampión? Hay varias vacunas que nos ponen de niños. La que es al nacimiento es la de la tuberculosis, la que deja marca, que se llama la BCG. La del sarampión, rubiola y parotiditis se llama la triple viral y normalmente la aplicamos al año y a los 6 años de edad. Y esa es una vacuna que está en el esquema nacional de vacunación, igual que la BCG. La vacuna de la varicela es la otra que se llega a poner al mismo tiempo y es al año de edad, y a veces está en conjunta con la triple viral. Actualmente viruela ya no hay en México, está erradicada en México y en el mundo, y esa vacuna ya se dejó de poner en los 70s, 80s, todavía principios. Entonces ahorita las vacunas contra virus más importantes es al año de edad, y es varicela, sarampión, rubiola y parotiditis, que usualmente vienen en una o 2 vacunas separadas. Ahora, ¿alguien que de pequeño se puso la vacuna contra el sarampión tiene probabilidades de contraer la infección ya en la etapa adulta? Así es, esa es una pregunta muy importante y que mis pacientes me hacen todo el tiempo, y más los viajeros, por ejemplo, ahorita que van a Texas, que es donde está el brote, me dicen, doctor, ¿me tengo que poner la vacuna? Primero es que si tienen su carnet, principalmente los adultos o adultos mayores, donde se evidencie la vacunación al año y a los 6 años, prácticamente es imposible el riesgo de contagio de sarampión. Si algún adulto por X situación solo tiene el comprobante de una vacuna, lo ideal es que si va a viajar a zonas endémicas o de transmisión activa, es que se pongan un refuerzo dosis única para evitar el contagio. Los que sí tienen mucho riesgo, pues son los que pues, no tienen vacuna, que eso es muy raro en México, porque aquí en México somos un país muy pro vacunas, que es lo que me gusta decir como infectólogo, y las tasas de vacunación pues prácticamente están arriba del 90-95%. Sí. Bien importante saber que en México sí hay vacuna, la tenemos a nivel público, a nivel privado, es la triple viral, y básicamente es que si no tienen los niños esquema de vacunación completo, hay que llevarlos a vacunar. Entonces, aquí el mensaje... Sí, me decía. Aquí el mensaje es, si hay niños que no tienen esquema de vacunación completo, inmediatamente ir a su centro de salud o con su pediatra o infectólogo para que los vacune. Y si son adultos que no tienen ni idea de la vacunación o que perdieron su carnet y van a viajar a zonas de alta transmisión, pues acudir al médico para recibir una dosis de la vacuna. Bien, entonces, en conclusión, el incremento se debe a casos importados y no a una alerta especial entre mexicanas y mexicanos. Exactamente. Entonces, ahorita por el momento tenemos tasas altas de vacunación, pero si esto sigue pasando con el paso de los meses, años, y los niños no se vacunan o los papás no llevan a vacunar a los niños, vamos a sufrir como en Estados Unidos transmisión activa en la población. Sí. Por el momento hay que estar tranquilitos, son casos importados la mayor parte, y si ha llegado a haber algún caso, que son los que se están estudiando, de que un importado contagia a un niño, principalmente a una niña, es porque esos niños son menores de 6 años y no tienen su esquema de vacunación completo contra el sarampión, que es la triple viral. Pues ahorita no alertar a la población, nada más estar muy al pendientes, y bien importante el mensaje para los papás allá afuera, para tu auditorio, lleven a vacunar a sus niños si no tienen el esquema completo de sarampión. Repito, es una dosis al año,
y a los 6 años. Es una vacuna muy segura y que tiene una efectividad muy alta. Entonces, aquí en México, como tenemos tasas altas de vacunación, pues el riesgo de que tengamos realmente un brote grande de sarampión es muy bajito. Donde sí es el gran peligro es Estados Unidos, Canadá y Europa, donde cada día las tasas de vacunación universal han caído a veces hasta los 60-70% de vacunación. Entonces, Sí. por eso hay que estar muy al pendientes de eso y que eso no pasa aquí en, aquí en México, y por eso pues el gobierno está muy activo en campañas de detección oportuna, Sí. cercar hacer los cercos de detección epidemiológico y obviamente invitar a las familias cercanas pues a vacunar a los niños y a Ahora, los adultos. ahora, doctor, hay otro brote que ha preocupado en últimas horas en México, la tosferina, La que va en tosferina. aumento. Exactamente 15 estados han reportado 288 casos al corte del 11 de marzo. También se reporta el fallecimiento de un bebé en Nuevo León. Se emitió una alerta epidemiológica, en fin, una alerta de vigilancia, mejor dicho, por parte de la Secretaría de Salud. ¿Qué decir de la tosferina, doctor, que para algunos es un término nuevo? Claro, la tosferina para todo tu auditorio y quienes no conocen es una bacteria muy antigua, tiene muchos años en el mundo, se descubrió en Europa y es una bacteria, a diferencia de la sarampión que es un virus, la tosferina es una bacteria, el nombre de la bacteria se llama Bordetella pertussis y puede afectar pues a todo mundo, principalmente a los no vacunados. Es una vacuna obligatoria en el esquema nacional de vacunación y que previene la infección por la bacteria llamada Bordetella pertussis que da la tosferina. ¿Qué es la tosferina rápidamente para tu auditorio? Es una enfermedad respiratoria que puede empezar como un catarro común, fiebre, dolor de cabeza, tos, congestión nasal, mocos, y avanza. Normalmente tienen el contacto los niños o adultos, a los 7-10 días incuba la bacteria, presentan el cuadro catarral y después de esto viene una tos que puede durar desde 2 semanas hasta 8-9 semanas. Es una tos así en accesos que le llamamos paroxística, que da mucho vómito a veces después Uf. de la tos y que puede dar neumonía o bronquitis. Y los extremos de la edad son los más afectados, niños menores de 2 años y los adultos de más de 60. Esto es muy importante porque la tosferina ataca principalmente a las personas no vacunadas. Sí. Y bueno, el esquema de vacunación es fundamental para evitar la tosferina. ¿Y esa Puede va incluida en el esquema regular? Es decir, ya tendríamos que tenerla. Claro, todo mundo la tenemos, las tasas también son igual de vacunación de altas que el sarampión. Son 5 dosis mínimo lo que se debería de tener desde niños para evitar que nos dé pues, la tosferina siendo adultos jóvenes. Es una dosis a los 2 meses de edad, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 18 meses y entre los 4 y 6 años la quinta dosis. Y se supone que después de los 18 años, yo como infectólogo de adultos te puedo Sí. decir que siempre deberíamos de tener una dosis extra de la Y, vacuna contra la tosferina. y cuando ya somos adultos, de repente ni sabemos, ¿no, doctor, si nos pusieron esas vacunas? Y es importantísimo Exactamente. averiguarlo. Y otra cosa muy importante es que muchos adultos dicen, no, pues a mí me pusieron todas mis vacunas de pequeño, ya no me tengo que vacunar. Error completo. Los adultos tenemos un esquema de vacunación para prevenir muchísimas enfermedades. Entre ellas está la vacuna de la DPT que trae tétanos, tosferina, difteria, que es la misma que se aplica de niños. Y se recomienda que mínimo una vez en tu vida adulta te pongas esta vacuna, pero yo como infectólogo a los pacientes de alto riesgo les digo cada 10 años ponte una vacuna de la DPT actualizada para evitar la tosferina. Quienes están en más riesgo son los adultos de más de 60 años. Yo trabajé 10 años en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y los que más hospitalizábamos eran niños menores de 6 años, de 6 meses, perdón, y adultos de más de 60. Y los que más tienen riesgo de fallecer, déjame decirte, Juan Pablo, es los adultos de más de 60 que hacen neumonía y los tenemos que intubar y meter a terapia intensiva. Y eso Bien. se puede prevenir por vacunación. Es una vacuna, yo digo, obligatoria en el adulto de más de 60 años o en adultos de más de 50 que tienen el sistema inmune comprometido, como diabéticos, hipertensos, pacientes con trasplante que viven con VIH, cáncer, etcétera. Entonces, la vacunación es importante en el adulto y en el niño. Bien, doctor Arturo Martínez, gracias por su tiempo y sus recomendaciones. Buenas noches. Gracias a ti, Juan Pablo, a ti y a tu auditorio, que tengan buena noche. Saludos, es el doctor Arturo Martínez, el sarampión, pero también la tosferina. Y todo tiene que ver con la vacunación.